Compañeros, buenos días. Toditos se Buenos han días, ido a almorzar. compañera. ¿Cómo están, Buenos días, compañeras? compañera Ana. Buenos días. Buenos días, compañera. Por favor, a todos los compañeritos que van a enviar a hacer los uniformes, depositar, porque mañana voy a ir a donde la señora que va a confeccionar, entonces me dijo que mañana es el último día. Porque ella Compañera, también yo le hice el depósito, perdón que le interrumpa, yo le hice el depósito de $12. Ya tengo. Sencilla. Sí, ahora ya se termina clases y yo ya les envío todo como está la lista. Sí, pero para los que faltan, porque algunos me están escribiendo de igual que faltan, como es que quieren el uniforme, pero que aún no depositan. Mañana es el último día, por favor, compañeritos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, documentos, actas, certificados que tal vez nos haga falta en la institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? No se olvidará también, por favor, las actividades, las tareas que tenemos en la plataforma para que ustedes directamente puedan seguir completando y trabajándolas en general, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del arte griego, ¿no? Como ustedes saben, los griegos directamente fueron una cultura en donde lograron destacarse por sus obras de arte, ¿no? Hablamos de la pintura, de la escultura, de las obras de arquitectura. También podemos verificar en los instrumentos de música, que fueron los instrumentos de viento. También podemos establecer que nos dejaron grandes avances en la política, en la democracia, en las formas de gobierno y en algunas disciplinas y sobre todo pues grandes personajes que han influido hasta el día de hoy, ¿no? Ahora vamos a verificar cómo era el arte griego. Además de ello, sus características. Miren, por ejemplo, en el tema de la escultura, ¿sí? Lograban directamente trabajar lo que es en el mármol y sobre todo detallaban las características propias que tenían pues los seres humanos, ¿no? Bueno, en esta imagen podemos observar el rostro de una persona, su barba, su cabello, sus ojos, su nariz. De igual manera podemos observar a su lado derecho lo que es la representación de una mujer, ¿no? Y también podemos observar su rostro, su cabello, y sus características físicas. Entonces, es decir, prácticamente eran expertos en dar forma a las características de los seres humanos, ¿no? Además de ello, podemos observar la construcción de sus grandes templos, ¿no? Columnas sumamente grandes, sumamente estables. Además de ello, el sitio en donde colocaban estos templos era un sitio sumamente complicado, ¿no? Ya que existían montañas rocosas, sitios bastante empinados y obviamente el tratar de construirlos prácticamente era una situación sumamente complicada, ¿no? Y aquí podemos observar lo que es el trabajo que tenían los griegos en las telas, en donde prácticamente realizaban dibujos de todas las actividades que ellos tenían, ¿no? También podemos detallar de que los griegos tuvieron una serie de enfrentamientos y unas luchas sumamente grandes con diferentes culturas también, ¿no?
Ahora, vamos a determinar cuáles fueron las batallas más importantes. ¿Me ayuda, por favor, en esta presentación la señorita Arlet Dayana? Señorita Arlet, ¿no estamos? Perdón, ya le hice, ya, es que se fue a ver algo. A ver, batallas. Lejos de ser pacíficas, las polis que se formaban en el Imperio griego eran muy propensas a los conflictos, pues eso que había algunas que se situaron en sitios más convenientes que otras. Los desacuerdos territoriales de las invasiones no eran extraños al diario vivir de Grecia. Entre las guerras más conocidas se encuentran Guerra Lelatina, fue dispuesta en Calcis y Eretiria, dos polis importantes en la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguían era el de apoderarse de una importante zona llena próspera para conseguir alimentos conocida como llanura letanina. Dicho conflicto se extendió por más de 60 años. Como consecuencia, Calcis venció a su contrincante, fue destruido. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Las batallas, ¿no? Prácticamente eran conflictos sumamente difíciles que tenían los griegos en general, ¿no? Aquí también podemos hablar, en este caso, de una de las grandes batallas que era la guerra de Lelantina, entre Calcis y Eretria, que eran antiguas polis de Grecia, y directamente su enfrentamiento perduró por más de 60 años, ¿no? Como consecuencia, Calcis venció y su contrincante, en este caso, fue destruido en general, ¿no? Entonces, eventualmente, los conflictos con el pasar del tiempo también fueron muy fuertes. Entre ellas podemos destacar también las guerras médicas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Consuelo del Pilar? Ya, licenciado, gracias. ¿Guerras metálicas? Médicas. Ay, perdón, licenciada, por su voz me confundo. Muy bien. Dice, guerras metálicas fue el nombre con el que se conoció a las batallas entre los griegos y los persas entre el año 490 a.C. y 478 a.C. La alta movilización de guerreros llevó a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de los arquémidos. Guerras de Guerras del Peloponeso. En esta ocasión, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batalla con cifras iguales. En el ejército, como resultado, una de las ciudades más importantes del imperio hasta el siglo, sería el siglo IV, licenciado, antes de Cristo, estoy mal. Sí, en el siglo Fue IV. sometida, gracias, fue sometida esplendor opacado por completo. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. 10. Las guerras médicas, ¿no? Prácticamente fue un enfrentamiento entre los griegos y los persas en los años 490 a.C. y 478, ¿no? Prácticamente fue una batalla en donde la victoria se la llevaron los griegos en general, ¿no? También podemos hablar de la guerra del Peloponeso, que prácticamente era un enfrentamiento entre Atenas y Esparta, ¿no? Como ustedes saben, estas dos ciudades eran las más importantes de los griegos, pero sin embargo, como en este caso los espartanos eran una ciudad sumamente entrenada para los enfrentamientos, para las luchas, para los conflictos, mientras que los atenienses prácticamente tenían lo que es
un crecimiento bastante bueno en política, en democracia y en enfrentamientos. Eventualmente los espartanos los derrotaron en combate, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otra de las batallas que tuvieron, conocida como la batalla de las Termópilas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Génesis Yagual, por favor? Batallas de las Termópilas. Un conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra Médica, específicamente en el año 480 a.C., en el desfiladero de las Termópilas, donde varios hoplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas. Luego de varios días de lucha intensa, los griegos fueron vencidos por los persas, gracias a un acto de traición de un griego que les indicó el camino a los persas hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que la batalla de las Termópilas fue la Segunda Guerra Médica, en este caso que eran los enfrentamientos, ¿no?, entre los griegos en contra de en este caso, los persas. Si bien es cierto, esta batalla también se la recuerda porque 300 valerosos soldados, especialmente al mando del rey Leonidas, el rey de los espartanos, prácticamente logró detener al ejército de los persas como tal, ¿no? Prácticamente sostuvo el enfrentamiento por algunos días, meses. Sin embargo, ellos fueron traicionados por un griego en general, ¿no?, el cual les había indicado a los persas un camino más corto y lograr rodearlos, ¿no? Y eventualmente, pues, como ustedes saben, los espartanos eran aguerridos, eran muy fuertes, eran en este caso personas que eran entrenados desde muy pequeños, no tenían miedo a estos enfrentamientos y eventualmente, pues, lucharon en contra de los persas, ¿no? Fueron derrotados, pero en ese tiempo, en este caso que les dieron los persas en contra de los espartanos, dio paso a que los griegos en la flota naval lograran reagruparse y ahí directamente lograron derrotarlos como tal, ¿no? Pero prácticamente detalla lo que es la valentía de los espartanos que le hicieron frente al imperio persa con la finalidad de que los griegos lograran administrarse y organizarse de la mejor manera para después derrotarlos, ¿no? Y una de las batallas emblemáticas que podemos determinar fue cuando finalmente derrotaron al rey Jerjes I, ¿no?, en la batalla de Salamina. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, en la siguiente presentación, ¿me ayuda, por favor, la señorita Ruth Maribel Vera? ¿Estamos ahí? Señorita Ruth Maribel Vera, no, no estamos, muy bien, sin nota. No soy ¿Me ayuda, Eva. por favor, la señorita Ruth Melania Salinas? Ya listo, enseguida. Las batallas. Las batallas de Salamina en el año 480 a.C., después de la batalla de las Termópilas, se lleva a cabo esta batalla en la cual enfrentó a las fuerzas navales persas que a las fuerzas navales griegas, con Atenas, la cabeza del general ateniense Temístocles, se encargó de dirigir magistralmente a las fuerzas navales griegas, logrando derrotar las persas y acabar de una vez con todas las invasión de ley Terges. Gracias, dice. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, en la batalla de Salamina, en los años 480 después de Cristo, prácticamente se enfrentaron las fuerzas navales griegas, ¿sí?, con las fuerzas navales persas como tal, ¿no? El general ateniense Temístocles prácticamente estuvo al mando del enfrentamiento en donde finalmente logró derrotar al rey Jerjes I, ¿no?, que fueron batallas sumamente emblemáticas, sumamente difíciles,
que los griegos tuvieron que afrontar, ¿no? Ahora, en el tema religioso vamos a determinar cómo era su cosmovisión y a qué dioses prácticamente rendían tributo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía, por favor? Religión. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades, estados. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades, estados, y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios, animales, oraciones. Además, se les honraba con competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, dentro de su religión prácticamente, ¿no? Mantenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses y las formas de organización prácticamente las tenían en formas de ciudades-estado, ¿no? En donde cada ciudad obviamente tenía un representante, ¿no? Y dentro de estas ciudades prácticamente existían templos en donde directamente custodiaban a sus dioses, en donde directamente realizaban lo que son ritos ceremoniales y en donde directamente pues realizaban lo que son las actividades deportivas, ¿no? También se establecía que el sitio en donde vivían los dioses se le conocía como el Monte Olimpo en general, ¿no? Y dentro de estos templos obviamente realizaban lo que son sacrificios, oraciones, y después con el pasar del tiempo empezaron a realizar lo que son competencias olímpicas que hasta el día de hoy también las practicamos, en donde lo hacían con referencia y benevolencia a sus dioses en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar en este caso cuáles son sus dioses y qué directamente y qué función tenían cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor la señorita Francisca Araceli. ¿Estamos ahí? Sí, dicen aquí estoy. Espérenme. Por favor. ¿Quiénes eran sus dioses? Entre los distintos dioses principales que adoraban a los griegos podemos encontrar los siguientes. Zeus, esta era el dios principal para los griegos, ya que se consideraban el dios del cielo y gobernantes del Olímpico, quien dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter por su correspondencia con este dios de la mitología romana. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa Juno en mitología romana. Además, se le consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Gea era considerada la diosa de la tierra, una deidad que era muy importante en el panteón griego, quien se representaba con Terra en la mitología romana. Esta diosa tuvo su vez a numerosos hijos que llegaron a ser dioses. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Bueno, dentro del Partenón de los dioses más importantes que tenían los griegos, existía pues Zeus, ¿no? Que era el dios principal, que consideraban pues el dios del cielo y el gobernante del Olimpo como tal, ¿no? Y padre de la mayoría de los dioses. Hera, que también era conocida como la esposa de Zeus,
y también era considerada como la reina de todos los dioses, ¿no? Además, se manifiesta de que era hermana de Zeus. Geo o Gea prácticamente era la diosa, en este caso, que representaba lo que es la tierra en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunos dioses más. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación? Ok. El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Julio José Guamán? ¿Estamos ahí? Señor Julio José, no estamos. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel? Claro, licenciado, un segundo. Muy bien. Apolo llegó a ser el dios del sol, quien mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue el hijo de Letos y mellizo de Artemisa. Artemis o Artemisa es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia, considerada la diosa de la caza, pero también de los animales salvajes. Corresponde como la diosa Diana de la mitología romana. Ares es el dios de la guerra y era conocido por tener un carácter violento y sanguinario, lo cual hizo que fuera odiado por los griegos, incluso por sus padres, Zeus y Hera. Generalmente se le identifica como Martes, dios de la guerra en la mitología romana. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, dentro de estos dioses, ¿no? Podemos detallar Apolo, que era considerado pues el dios del sol, Artemisa o Artemis, que también era considerada pues diosa de la caza, de los enfrentamientos, Ares, en este caso, que también era considerado como el dios de la guerra en general, ¿no? Bueno, aquí también tenemos a Hermes, que era el dios mensajero de los dioses, Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, del amor, la belleza, el sexo, la lujuria, que prácticamente cada uno de ellos eran representados en los templos, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo era la música y la pintura que los griegos nos dejaron. ¿Me ayuda, por favor, el señor Adrián David Guamán? Ya dicen, la música y pintura. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Además, utilizaban la música como parte de los Juegos Olímpicos, Juegos píticos, ceremonias religiosas y también algunos himnos que forman parte de dramas y adoración a dioses. Los griegos diseñaron una gran variedad de instrumentos que eran partes importantes de la música de aquel tiempo. Entre esos se encuentran la cítara, la flauta, la flauta de pan, la lira, el aulos, el aulos, la hidraulis, la trompeta otros y algunos otros. Los griegos también se guiaban por parti- partituras de las canciones e himnos que componían algo que han perdurado hasta nuestros días, aunque no, no de forma completa. Gracias, Lisa. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, dentro de la música prácticamente, ¿no? Era lo que es una actividad artística muy importante en donde lo hacían en celebraciones, en funerales, en Juegos Olímpicos y que eran parte directamente de sus adoraciones a los dioses, ¿no? Entre esos instrumentos que ellos nos dejaron prácticamente fueron instrumentos de viento, ¿no?
la flauta, la trompeta, el hidráulios, la lira, la cítara, que prácticamente eran instrumentos que hacían sonidos en donde eventualmente daban lo que es una armonía, lo que es una felicidad y lo que también prácticamente son sonidos que en este caso enarbolecen sus actividades, ¿no? Por ende, la mayoría de esos instrumentos de música lo tenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en casa tenemos flautas? Sí, sí tengo, licenciado. Sí. Muy bien. ¿En casas también tenemos melódicas tal vez? No. Ah, sí, dicen, sí hay la melódica. Ya, muy bien. En el mejor de los casos, tenemos pianos en la casa. También, sí. Excelente, muy bien. Tenemos pianos, la guitarra. Guitarra también. Excelente, muy bien. Entonces, miren, la mayoría de esos instrumentos nosotros lo tenemos hasta el día de hoy y en el mejor de los casos los seguimos utilizando, ¿no? Bailes, músicas, festividades que prácticamente dan lo que es un realce a estas formas de vida, por decirlo así, que nosotros tenemos en base directamente a los eventos, ¿no? Ahora vamos a determinar los monumentos griegos más importantes. Aquí podemos destacar lo que es la Acrópolis de Atenas, que prácticamente fue construida en el siglo V, en donde se celebraban lo que son festivales, ceremonias, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen, aquí tenemos las columnas, ¿ok? Y un templo sumamente grande y sumamente pesado como tal, ¿no? Pero miren, a pesar de que es un templo sumamente decorativo, las condiciones en donde fueron elaboradas eran muy difíciles. Miren, eran montañas rocosas, ¿sí? Entonces, elaborarlas realmente debió ser una situación sumamente complicada. Otro de los elementos o monumentos griegos, detallamos lo que es el Partenón. Directamente fue construido en mármol en el año 447 a 432 y miren, justamente tenemos las columnas, ¿ok? Tenemos el templo que ha resistido pues grandes luchas, pero sobre todo mantiene lo que es una asombrosa, por decirlo así, una decoración bastante vistosa en la parte del techo en general, ¿no? Y es una construcción sumamente grande, sumamente amplia y que es cuidada y protegida hasta el día de hoy. Otro monumento también importante es el Erectión, que prácticamente se encontraba en la ciudad de Atenas y se dedicaba a la adoración de dioses como Atenea, Poseidón y Erecteo. Miren, ¿sí? Las columnas, el trabajo directamente en mármol, ¿ok? Las bases sólidas, ¿sí? Y también podemos encontrar el oráculo de Delfos, el oráculo del dios Apolo, ¿no? Que prácticamente era un sitio en donde los líderes, en este caso, iban a consultar con la finalidad de encontrar una buena decisión para los problemas que ellos lograran tener, ¿no? En los conflictos, en las negociaciones, en los gobiernos, prácticamente se acercaban a este sitio con la finalidad de que el oráculo les indicara la mejor decisión, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito acerca de las personas más importantes y más destacadas de la civilización de los griegos. Hablamos de Alejandro Magno, Sócrates como tal, hablamos también de personajes como Aristóteles, Platón, Antígono, Demócrito, que prácticamente dejaron grandes enseñanzas que perduran hasta el día de hoy, ¿no? Herodoto, Homero, Pitágoras, que fueron directamente grandes pensadores de la antigua Grecia y nos dejaron grandes aportaciones en disciplinas como la filosofía, la política y la democracia, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen siendo factores fundamentales dentro de nuestra sociedad, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, no, excelente, muy bien. Vamos a hacer una pequeña actividad, por favor, ¿sí? En este momento vamos a sacar lo que es una hojita o un cuadernito y vamos a dibujar uno de los monumentos griegos más importantes, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de estos monumentos se les hace más fácil? El primero que me trae. ¿El de aquí tal vez? No. ¿El de acá? Hoy ¿El no, de no, aquí? no.
o el de aquí? El de aquí. Eso también. Dicen todos, se me hace difícil. Para el dibujo soy bien malísimo. Nada, Ser como yo. nada, Listen. peor. Si Listen. ustedes dibujan peor que Listen. yo les pongo 10. A ver, dígame, por favor. Dicen, Sí, dígame, por dicen favor. buenas tardes. ¿Y lo que Buenas hacen en el tardes. trabajo? Bueno, en ese caso de las personas que estamos laborando, por favor, lo pueden enviar hasta el día de, a ver qué día estamos, domingo, hasta el día de mañana en la noche, por favor. Entonces, todos estamos trabajando. Nada se me baja del camión, nadie. Bien, ahora, ¿cuál le resulta más fácil? ¿Este o el de acá o yo elijo? Rapidito. A ver, elige, licenciado, elige. Yo mismo. Listo. Muy bien. Yo mismo, a ver, déjenme ver. Creo que lo mejor para los monumentos griegos tiene que ser siempre, por ley, el de aquí, el Partenón. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a dibujar en una hojita, por favor, el Partenón, bien pintadito, bien hecho. Lo van a enviar hoy, ¿sí? Nuestra clase se termina a la 1:20, tenemos todavía media hora, así que por favor, vamos a trabajar. No se olvide, el Partenón griego, vamos a hacer el dibujo, le toman una foto y me envían por la plataforma Canvas, ¿ok? Repito, por favor, lo hacemos en una hojita, en un cuadernito, colocamos como título el Partenón griego y después me envían por la plataforma Canvas y tenemos tiempo hasta la 1:20. ¿Estamos claros? Sí, dicen. Empezamos ahorita. La plataforma, licenciado. Sí, dígame, por favor. Ir por la plataforma Canvas, no se me va. Todo está Las fallando ahí. En la camioneta, dice. Va. Entonces, ¿por dónde piensa enviar? ¿Por el número del WhatsApp? Elise, por favor. Por las dos partes, licenciado. Si unos pueden por la plataforma y si no, pues por el WhatsApp. Dicen, por las A partes ver, del por- WhatsApp no revisa usted nunca, porque yo le envío unos deberes y no me ha revisado hasta ahora. No se preocupe. Ya les he de enviar ya les ha de llegar el mensaje de la revisión, ¿sí? Lo que sucede es que hay un montón de estudiantes y obviamente pues el tiempo también va a eso, ¿no? Ya mismo les ha de llegar la notificación de la revisión, así que por favor lo podemos hacer por la plataforma Canvas. Recuerden que el número solamente les había enviado por temas de emergencia, pero bueno, si no podemos enviar por Canvas, me envían por el WhatsApp, por favor. Ahorita tenemos media hora. Nada del otro mundo. Nada, así que rapidito, por favor. ¿Pintado también, dicen? ¿O solo dibujado? Obviamente, pintado, bien bonito. Sí, tenemos tiempo de sobra. A ver. Disculpe, licenciado, ¿qué toca dibujar? ¿Un dibujo o los tres? Solamente uno, por favor, el que tenemos del lado derecho. Sí, solamente uno del lado derecho, en donde está el cielo medio celestito, ese nada más. No, muchas gracias. Sí, uno nada más, no los tres, uno nada más.
Licenciado, disculpe, está por ahí. Licenciado. Sí, sí, estamos aquí. Por favor, ¿cómo era que tenía que poner el nombre, el título? Arriba van a colocar el Partenón de Atenas. Ya, licenciado, ¿le puedo enviar? ¿Ya terminó, por favor? Pero ¿cómo es? En su WhatsApp. A ver, envíenme, por favor. Vamos a revisar. A ver cómo lo hicieron. Bien pintadito. Todavía teníamos tiempo, ¿no? Lice, disculpe una pregunta. ¿Cómo dijo que le ponga arriba? El Partenón de Atenas. Justamente como lo tenemos en pantalla, por favor. Ahí nos dice el Partenón.
A ver, me han enviado un par de don de Atenas, pero no le han pintado y no está ni nombre ni apellido, así que no se olvidará de colocar. Después, no logro saber quién es, por favor, porque me sale en su foto de perfil, osito precioso, o el amor de mi vida, algo así sale. Entonces, por favor, nombre y apellido. Qué raro, yo no tengo esto. Dicen, ya le envié. Ya le envié, Lice, al WhatsApp.
Licenciado, le envía el WhatsApp. Ya terminamos. 1:20 dijo Lice. Espera un ratito. Ah, sí, perdón, todavía estamos. ¿Qué hora son? Son la 1:05. Tienen toda la razón. Todavía tenemos tiempito. No hagas asustar, Lice. Ahorita estaba todo un Picasso.
Listen, disculpe. Dijo por Canvas, ¿no? Sí, por el número de WhatsApp, por favor. O por Canvas si estamos en la mejor condición, ¿sí? Gracias. Dicen, ya le envié el WhatsApp, por favor, si me puede dar revisando, por favor. Ya veamos, muy bien. Listen, disculpe, ¿qué título era de poner? El Partenón de Atenas, excelente, muy bien, señor trabajo, señor Washington. Estamos observando muy bien, qué lindo, qué chévere, muy bien. Le dije, Somos dicen, expertos como en era esas hasta la actividades, muy 1:20. bien. Gracias, dicen, le agradezco demasiado. Listo, muy bien, todavía tenemos 5 minutos más. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Quiero que, por favor, me envíen la actividad hacia el Canvas o al personal, ¿ok? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Sí, cuídense mucho. Gracias, dicen, a usted. Gracias, Fin de semana para usted.